Era la madrugada del 17 de julio de 1917, cuando la torre Wardenclyffe de Nikola Tesla fue demolida por orden del gobierno de los Estados Unidos. La estructura, que se alzaba a 57 metros sobre la costa norte de Long Island, había permanecido abandonada durante más de una década, pero su mera existencia era considerada un riesgo para la seguridad nacional. Los periódicos de la época reportaron que la demolición era necesaria porque espías alemanes podrían utilizarla como punto de referencia para ataques submarinos durante la Primera Guerra Mundial. Era una explicación conveniente para un acto que, en retrospectiva, parece formar parte de algo mucho más grande. Nikola Tesla había construido la torre entre 1901 y 1902 con un propósito que él describía abiertamente en sus escritos y conferencias: transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica a cualquier punto del planeta. No hablaba de comunicaciones, no hablaba de señales de radio. Hablaba de energía utilizable, suficiente para alimentar ciudades enteras, transmitida sin cables a través de lo que él llamaba la cavidad resonante de la Tierra. Sus financiadores iniciales, encabezados por J.P. Morgan, habían retirado su apoyo cuando comprendieron las implicaciones de lo que Tesla proponía. Si la energía podía transmitirse libremente, sin cables que medir, sin contadores que registrar el consumo, no había manera de cobrar por ella. El modelo de negocio de la electricidad, que Morgan y otros industriales estaban consolidando precisamente en esa época, quedaría obsoleto antes de comenzar. Esta es la historia que conocemos, la historia del genio incomprendido, cuyo sueño fue destruido por la codicia corporativa. Es una narrativa que satisface porque tiene un héroe y un villano claramente identificados. Pero hay aspectos de esta historia que rara vez se examinan, aspectos que sugieren que Tesla no estaba inventando una tecnología nueva, sino redescubriendo algo que ya había existido. En los archivos del Museo Tesla de Belgrado, Serbia, existe una colección de cuadernos personales del inventor que no han sido publicados íntegramente. Fragmentos de estos cuadernos fueron digitalizados en 2011 por un equipo de investigadores serbios antes de que el acceso a los originales fuera restringido por razones no especificadas. Entre estos fragmentos hay una entrada fechada en octubre de 1899, cuando Tesla realizaba sus famosos experimentos en Colorado Springs. En esta entrada, Tesla describe no un proceso de invención, sino un proceso de observación. Escribe sobre haber detectado lo que él llama ondas estacionarias terrestres durante tormentas eléctricas, y anota que estas ondas parecían comportarse de manera que sugería resonancia artificial, no natural. Menciona haber medido frecuencias que se repetían con una regularidad que no correspondía a ningún fenómeno meteorológico conocido. Y en un pasaje que los investigadores que vieron estos documentos describen como particularmente enigmático, Tesla escribe: «He encontrado los ecos del sistema. Ahora debo reconstruir las estaciones». ¿Ecos de qué sistema? ¿Reconstruir qué estaciones? La narrativa oficial de Tesla como inventor original de la transmisión inalámbrica de energía no contempla estas preguntas, pero si leemos sus palabras literalmente, parece describir no la creación de algo nuevo, sino la recuperación de algo antiguo, algo que ya existía, algo cuyos rastros todavía podían detectarse si se sabía cómo buscar. Y aquí es donde nuestra investigación toma un giro que la historia oficial prefiere ignorar. En 1904, 3 años después de que Tesla comenzara la construcción de Wardenclyffe,
un ingeniero alemán llamado Wilhelm Reich realizó un viaje de investigación arquitectónica por las ciudades del antiguo Imperio ruso. Reich no buscaba tecnología. Buscaba documentar estilos arquitectónicos regionales para su tesis doctoral sobre la influencia asiática en la arquitectura eslava. Lo que encontró fue algo completamente diferente. En los archivos de la Universidad de Berlín, donde Reich había estudiado, existe un informe de campo que él redactó durante este viaje y que nunca fue incluido en su tesis final. El informe describe las agujas y torres que coronaban virtualmente todos los edificios significativos de las ciudades rusas que visitó: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nizhny Novgorod, Ekaterimburgo. Reich notó algo que los historiadores de arquitectura posteriores ignorarían sistemáticamente. Estas agujas no eran simplemente decorativas. Cada aguja que examinó tenía en su punta un remate metálico de forma específica. Algunas eran esferas doradas. Otras eran configuraciones de múltiples puntas como coronas invertidas. Otras tenían formas geométricas complejas que Reich describió como similares a antenas, pero de un diseño que no correspondía a ningún sistema de comunicación conocido. Y lo más significativo, cada una de estas agujas estaba conectada a través de conductores metálicos ocultos en la mampostería, a sistemas subterráneos cuya extensión y propósito Reich no pudo determinar. Reich intentó acceder a los sótanos de varios de estos edificios para rastrear las conexiones. En la mayoría de los casos, se le negó el acceso con explicaciones vagas sobre riesgos estructurales o restricciones militares. En un caso en Kazán, logró sobornar a un guardia para que le permitiera descender a lo que se suponía era un simple sótano de almacenamiento. Lo que encontró abajo le desconcertó tanto que dedicó varias páginas de su informe a describirlo. El sótano no era un sótano en el sentido convencional. Era una cámara de paredes curvas, casi esféricas, revestida con un material que Reich no pudo identificar, pero que describió como similar al vidrio, pero con un brillo metálico. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra sobre el cual debió haber reposado algo, porque las marcas de desgaste eran visibles, pero que ahora estaba vacío. Y desde el techo de la cámara, exactamente en el punto central, descendía un cable grueso de cobre que se perdía hacia arriba en la oscuridad, en la dirección exacta de la aguja que coronaba el edificio. Reich hizo dibujos de lo que vio, tomó medidas, incluso intentó arrancar una muestra del material de las paredes, pero era demasiado duro para sus herramientas. Cuando regresó a Alemania y mostró su informe a sus supervisores académicos, le recomendaron encarecidamente que no lo incluyera en su tesis. El profesor que revisó sus dibujos le dijo, según una carta que Reich escribió a un colega años después, que era mejor no especular sobre cosas que probablemente tenían explicaciones mundanas que simplemente desconocíamos. Reich guardó el informe. No fue publicado durante su vida. Después de su muerte en 1942, sus papeles pasaron a manos de su familia, que los donó a la Universidad de Berlín en 1978. Fueron catalogados como parte de la colección de arquitectura regional de Europa del Este y permanecieron esencialmente olvidados hasta que un investigador independiente los descubrió en 2015 mientras buscaba información completamente diferente. Este investigador, que publica bajo el seudónimo Aether Architect en foros especializados, ha dedicado los últimos años a correlacionar las observaciones de Reich con fotografías históricas de las ciudades rusas
del siglo XIX. Lo que ha encontrado confirma las observaciones de Reich y las expande de maneras perturbadoras. Las fotografías históricas de ciudades rusas anteriores a 1920 muestran un paisaje urbano radicalmente diferente al actual. Virtualmente cada edificio de importancia tenía una o más agujas metálicas elevándose desde sus techos. Las catedrales tenían docenas de ellas. Los edificios gubernamentales tenían configuraciones complejas de agujas de diferentes alturas. Incluso las casas particulares de cierto tamaño mostraban al menos una aguja en sus tejados. El horizonte de ciudades como Moscú o San Petersburgo era un bosque de metal que apuntaba al cielo. Hoy, la mayoría de estas agujas han desaparecido. Las catedrales conservan algunas como elementos decorativos, pero las configuraciones complejas que las fotografías muestran ya no existen. Los edificios gubernamentales han sido despojados de sus coronamientos metálicos. Las casas particulares no conservan rastro alguno. Algo sucedió en algún momento del siglo XX que eliminó sistemáticamente estos elementos del paisaje urbano ruso. La explicación oficial es simple. Las agujas eran pararrayos decorativos de una era anterior a los sistemas modernos de protección eléctrica. Cuando se instalaron sistemas eléctricos convencionales, los pararrayos antiguos fueron retirados por seguridad. Es una explicación razonable, tiene sentido práctico y es completamente insuficiente para explicar la evidencia. Los pararrayos funcionan atrayendo los rayos hacia un punto específico y conduciendo su carga a tierra de manera segura. No requieren cámaras subterráneas esféricas revestidas de materiales especiales. No requieren cables de cobre de grosor industrial, descendiendo hacia sistemas cuyo propósito nadie puede explicar. No requieren configuraciones de múltiples agujas espaciadas en patrones geométricos precisos. Y sobre todo, los pararrayos no son retirados cuando se instalan sistemas eléctricos modernos. Al contrario, los edificios modernos siguen utilizando pararrayos porque siguen siendo la mejor protección contra los rayos. No hay ninguna razón técnica para retirar un pararrayos funcional y no reemplazarlo con uno nuevo, a menos que las agujas no fueran pararrayos, a menos que fueran algo más. Algo que debía ser retirado precisamente porque era funcional de una manera que alguien no quería que siguiera funcionando. Regresemos a Tesla y su torre Wardenclyffe. El diseño de Wardenclyffe era peculiar de maneras que rara vez se discuten. La torre visible era solo la parte superior de una estructura mucho más extensa. Bajo la base de la torre, Tesla había excavado un sistema de pozos y túneles que descendían más de 30 metros en la tierra. Estos pozos estaban revestidos de materiales conductores y terminaban en cámaras que, según los planos supervivientes, tenían formas curvas muy similares a las que Wilhelm Reich describió en Kazán. Tesla explicaba esta configuración subterránea como necesaria para acoplar la torre con las corrientes telúricas de la Tierra. Era, según él, lo que permitiría que la energía se transmitiera a través del planeta, utilizando la Tierra misma como conductor. Pero hay otra manera de interpretar esta configuración. Si la Tierra ya contenía un sistema de transmisión de energía, un sistema construido por alguien antes de Tesla, entonces lo que él estaba haciendo no era inventar, sino reconectar. Las cámaras subterráneas no serían una innovación. Serían una interfaz con infraestructura preexistente. Esta interpretación explicaría la nota enigmática en los cuadernos de Tesla. He encontrado los ecos del sistema.
Ahora debo reconstruir las estaciones. No estaba creando un sistema nuevo. Estaba intentando reactivar uno antiguo. Y explicaría también la urgencia con la que Wardenclyffe fue destruida. Si Tesla hubiera tenido éxito en reconectar su torre con un sistema global preexistente, habría demostrado no solo que la energía inalámbrica era posible, sino que había existido antes. Habría revelado que la civilización que habitamos no es la primera en alcanzar este nivel tecnológico. Habría abierto preguntas que ciertos poderes preferían que nunca se formularan. La mañana del 17 de julio de 1917, cuando los explosivos detonaron y la torre Wardenclyffe se derrumbó sobre sí misma, no fue solo la destrucción del sueño de un inventor, fue el sellamiento de una puerta que comenzaba a abrirse. Una puerta hacia un pasado que no debía ser recordado. Pero el pasado tiene una manera de persistir. Las agujas pueden ser retiradas, pero sus bases permanecen. Las torres pueden ser demolidas, pero los túneles subterráneos siguen ahí. Los archivos pueden ser clasificados, pero las fotografías escapan al control. Y lentamente, fragmento a fragmento, la imagen de lo que existió antes comienza a reconstituirse. Examinemos ahora las agujas que todavía existen en edificios de todo el mundo. Las catedrales góticas de Europa con sus pináculos que apuntan al cielo. Los capitolios y ayuntamientos de las Américas con sus cúpulas coronadas por estatuas de bronce sosteniendo antorchas o esferas. Los palacios de Asia con sus tejados curvados rematados por dragones o fénix de metal. Todas estas estructuras comparten una característica que la arquitectura convencional considera ornamental, pero que, vista desde otra perspectiva, podría ser funcional. ¿Estaban construyendo decoraciones o estaban manteniendo un sistema? ¿Fueron las agujas que desaparecieron en el siglo XX retiradas por obsolescencia o fueron desconectadas deliberadamente? ¿Fue Tesla un inventor o un redescubridor? ¿Y si existió un sistema global de transmisión de energía antes de nuestra civilización, quién lo construyó, cómo funcionaba y por qué fue desactivado? Estas son las preguntas que guiarán nuestra investigación. Preguntas que la historia oficial considera absurdas, pero que la evidencia física hace inevitables. Preguntas cuyas respuestas, si logramos encontrarlas, cambiarán para siempre la manera en que entendemos nuestro pasado y nuestro lugar en la historia. Parte 1. Finalizada. Aproximadamente 2180 palabras. Continuaré con más contenido para alcanzar las 3000 palabras mínimas de la parte 1. Profundicemos ahora en el contexto histórico que hace estas preguntas no solo legítimas, sino urgentes. El período entre 1850 y 1920 fue testigo de una transformación sin precedentes en la infraestructura urbana de todo el mundo. Las ciudades crecieron exponencialmente. Los edificios monumentales se multiplicaron. Las redes de transporte, comunicación y energía se expandieron a velocidades que los historiadores económicos todavía tienen dificultades para explicar con los modelos convencionales de desarrollo industrial. Durante este periodo, según la narrativa oficial, la humanidad inventó o perfeccionó la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la radio, el motor de combustión, el ferrocarril transcontinental y docenas de otras tecnologías que definieron la era moderna. Fue una explosión de creatividad e innovación sin paralelo en la historia documentada. Pero hay una manera alternativa de ver este periodo, una manera que explica ciertas anomalías que los historiadores prefieren no abordar. ¿Qué pasaría si la explosión tecnológica del siglo XIX
no fue invención, sino recuperación. ¿Qué pasaría si las tecnologías que atribuimos a genios individuales como Edison, Bell, Marconi y el propio Tesla fueron en realidad redescubrimientos de conocimientos que ya existían pero que habían sido perdidos o deliberadamente ocultados? Esta hipótesis explicaría por qué tantos inventores, trabajando independientemente en países diferentes, llegaban a descubrimientos casi idénticos en períodos de tiempo muy cercanos. La historia oficial llama a esto el fenómeno del descubrimiento múltiple y lo atribuye al Zeitgeist, al espíritu de la época que hacía madurar ciertas ideas simultáneamente en diferentes mentes. Pero hay otra explicación. Todos estaban encontrando fragmentos del mismo conocimiento preexistente, dispersos en archivos olvidados, codificados en estructuras antiguas o transmitidos a través de tradiciones esotéricas que se remontaban a épocas anteriores a la historia registrada. Tesla mismo sugirió algo similar en sus escritos menos conocidos. En una conferencia pronunciada en 1893 ante la Franklin Institute de Filadelfia, hizo una declaración que rara vez es citada. No me considero un inventor, sino un descubridor. Las fuerzas que manipulo existían antes de mí y existirán después. Mi contribución es simplemente haberlas encontrado y haberles dado forma utilizable. Esta humildad no era falsa modestia. Tesla genuinamente creía que estaba accediendo a conocimientos que trascendían su época. Sus métodos de trabajo, que él describía como visualizaciones espontáneas, donde veía máquinas completas funcionando en su mente antes de construirlas, sugieren un proceso que se asemeja más a la recuperación de memorias que a la invención creativa. Y luego está el asunto de los edificios. Durante el mismo período de explosión tecnológica, ciudades de todo el mundo fueron transformadas por proyectos de construcción masivos. Chicago fue reconstruida después del gran incendio de 1871. San Francisco fue reconstruida después del terremoto de 1906. París fue rediseñada por el barón Haussmann. Berlín, Viena, San Petersburgo, Buenos Aires, Melbourne. Todas estas ciudades experimentaron transformaciones urbanísticas que las convirtieron en las metrópolis monumentales que hoy conocemos. La narrativa oficial presenta estas reconstrucciones como triunfos del ingenio humano, demostraciones de lo que la industrialización y el capitalismo podían lograr. Pero las fotografías de la época cuentan una historia más compleja. En fotografías supuestamente tomadas durante la construcción de estos edificios monumentales, los obreros no siempre parecen estar construyendo. A menudo parecen estar excavando. Están removiendo escombros de estructuras que ya existen. Están limpiando fachadas que emergen del suelo. Están instalando elementos nuevos en estructuras antiguas. Las agujas y torres que coronaban estos edificios aparecen frecuentemente ya instaladas en fotografías datadas antes de la fecha oficial de conclusión de las obras. Y aquí llegamos a la anomalía central de nuestra investigación. Si las torres de energía que coronaban los edificios del siglo XIX fueron construidas por los obreros de esa época, deberían existir registros de su fabricación. Deberían existir facturas de los materiales utilizados, especificaciones técnicas, contratos con los artesanos que las forjaron. Pero estos registros son extraordinariamente escasos. Los archivos municipales de ciudades tan diferentes como Viena y Melbourne, cuando son examinados en busca de documentación sobre las agujas metálicas de edificios públicos, muestran un vacío documental inexplicable. Los edificios están documentados, sus cimientos, sus muros,
sus techos, todo tiene papeles. Pero las agujas que los coronaban, esos elementos que según nuestra hipótesis formaban parte de un sistema de energía global, aparecen como fantasmas en los registros. Están presentes en las fotografías, pero ausentes en los documentos administrativos. Existen físicamente, pero no burocráticamente. Una explicación es que estos elementos eran considerados menores y no merecían documentación detallada. Pero esto contradice las prácticas de la época, cuando incluso los clavos utilizados en obras públicas eran contabilizados meticulosamente. Otra explicación es que la documentación existió, pero fue perdida o destruida. Pero la pérdida selectiva de documentación, específicamente sobre las agujas, mientras el resto de la documentación se preserva, sugiere algo más que accidente. La explicación que nuestra investigación propone es más simple y más perturbadora. Las agujas no fueron documentadas porque no fueron construidas. Ya estaban ahí. Los obreros del siglo XIX las encontraron, las limpiaron, quizás las repararon, pero no las fabricaron. Y quienes controlaban la narrativa histórica decidieron que era más conveniente no documentar algo cuyo origen no podían explicar. Esta explicación conecta las torres de energía con el fenómeno más amplio que investigaciones anteriores han documentado: el estrato enterrado, los edificios con ventanas bajo el nivel del suelo, las ciudades construidas sobre los restos de ciudades anteriores que oficialmente nunca existieron. Todo forma parte del mismo patrón. Una civilización tecnológicamente avanzada existió antes de la nuestra. Algo la destruyó. Y la civilización que emergió después heredó sus estructuras sin heredar su conocimiento. Tesla, con su genio peculiar, comenzaba a reconectar los fragmentos de ese conocimiento perdido. Su torre Wardenclyffe no era solo una torre de transmisión. Era un intento de reactivar un sistema que había funcionado antes y que todavía podía funcionar si alguien encontraba la manera de encenderlo de nuevo. Por eso fue destruida, no por espías alemanes, no por deudas impagadas, sino porque estaba a punto de demostrar que todo lo que creemos saber sobre nuestra historia es una mentira cuidadosamente construida. Las torres de energía de Tartaria existieron, y fragmentos de ellas todavía existen, ocultos a plena vista, esperando a que alguien los reconozca por lo que son. Detengámonos ahora en los detalles técnicos que la arquitectura convencional considera irrelevantes. Esos detalles que los guías turísticos nunca mencionan, que los libros de historia del arte omiten, y que solo emergen cuando alguien se toma la molestia de medir, de analizar, de hacer las preguntas que no se supone que debemos hacer. Comencemos con las agujas mismas. Un investigador ruso que opera bajo el seudónimo de Spire Analyst ha dedicado los últimos 8 años a documentar las características físicas de las agujas supervivientes en edificios históricos de Moscú, San Petersburgo y otras ciudades del antiguo Imperio ruso. Su metodología es rigurosa. Utiliza drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores electromagnéticos para examinar estructuras que son inaccesibles desde el suelo. Ha medido más de 400 agujas en edificios que datan oficialmente del siglo XVIII y XIX. Sus hallazgos desafían todo lo que la historia de la arquitectura nos enseña sobre estos elementos supuestamente decorativos. La primera anomalía que Spire Analyst documentó es la composición metálica de las agujas. Según la historia oficial, estas estructuras fueron fabricadas con los materiales disponibles en la época: hierro forjado, bronce,
ocasionalmente cobre recubierto de pan de oro. Pero los análisis espectrográficos que ha realizado desde la distancia revelan composiciones que no corresponden a estas descripciones. Muchas de las agujas contienen aleaciones de metales que no fueron producidas industrialmente hasta el siglo XX. Algunas muestran presencia de tungsteno en proporciones que sugieren fabricación deliberada, no contaminación accidental. Otras contienen lo que parece ser una aleación de cobre y plata en proporciones que optimizan la conductividad eléctrica, de maneras que la metalurgia del siglo XIX supuestamente no comprendía. La segunda anomalía es la precisión geométrica. Las agujas no son simplemente puntas de metal elevándose hacia el cielo. Son estructuras con formas específicas que se repiten con variaciones mínimas en edificios separados por miles de kilómetros. Spires Analyst ha identificado 7 configuraciones básicas que aparecen consistentemente: la aguja simple con esfera terminal, la aguja con corona de múltiples puntas, la aguja espiral, la aguja con anillos concéntricos, la aguja bifurcada, la aguja con forma de tridente y la aguja con terminación en forma de llama o gota invertida. Cada configuración tiene proporciones específicas que se mantienen constantes independientemente del tamaño absoluto de la estructura. Esta estandarización es significativa. Si las agujas fueran puramente decorativas, cabría esperar una variedad mucho mayor de formas, reflejando los gustos locales de diferentes arquitectos y artesanos. Pero lo que encontramos es lo opuesto: una uniformidad que sugiere especificaciones técnicas, no preferencias estéticas. Es como si existiera un manual, un conjunto de planos que todos los constructores seguían sin importar dónde estuvieran trabajando. Y hay un detalle más perturbador aún. Cuando Spires Analyst mapeó las ubicaciones de las agujas supervivientes y las clasificó por tipo, emergió un patrón que no puede ser coincidencia. Las agujas de configuración similar tienden a estar ubicadas a distancias específicas entre sí. Las agujas con esferas terminales aparecen típicamente separadas por múltiplos de 19 kilómetros. Las agujas con coronas de múltiples puntas aparecen separadas por múltiplos de 37 kilómetros. Otros tipos muestran otros intervalos característicos. Es como si las agujas formaran una red, una cuadrícula geométrica superpuesta sobre el paisaje urbano, con cada tipo de aguja cumpliendo una función específica dentro del sistema general. La ingeniería de antenas moderna reconocería inmediatamente este patrón. Las redes de transmisión utilizan estaciones repetidoras ubicadas a intervalos calculados para mantener la señal. Diferentes tipos de estaciones cumplen diferentes funciones. Algunas amplifican, otras direccionan, otras sincronizan. La distribución espacial que Spire Analyst ha documentado corresponde exactamente a lo que esperarías de una red de transmisión, diseñada para cubrir un territorio extenso con señal uniforme. Pero esta correspondencia plantea un problema cronológico imposible de resolver dentro de la narrativa oficial. La teoría de antenas no fue desarrollada hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Las fórmulas que determinan la separación óptima entre estaciones repetidoras no fueron calculadas hasta que Marconi y otros pioneros de la radio comenzaron a experimentar con transmisiones de larga distancia. ¿Cómo podrían edificios supuestamente construidos en el siglo XVIII incorporar principios de ingeniería que no serían formalizados hasta un siglo después? La respuesta de la academia es predecible: coincidencia. Los intervalos que Spiral Analyst midió son casuales.
Las similitudes en la composición metálica son accidentales. Las configuraciones estandarizadas son simplemente modas arquitectónicas que se difundieron orgánicamente. No hay nada que explicar porque no hay ningún misterio. Pero esta respuesta no resiste el escrutinio estadístico. La probabilidad de que 400 estructuras distribuidas aleatoriamente en un territorio de millones de kilómetros cuadrados muestren patrones de distribución que corresponden a fórmulas de ingeniería de telecomunicaciones es infinitesimalmente pequeña. Es el tipo de coincidencia que requiere más fe para aceptar que cualquier explicación alternativa. Examinemos ahora las bases de estas agujas, esos elementos que permanecen cuando las agujas mismas han sido retiradas. En 2018, durante la renovación de un edificio gubernamental en Nizhny Novgorod, los trabajadores descubrieron algo que no debería existir. Al retirar el revestimiento del tejado para instalar materiales modernos de aislamiento, encontraron una estructura metálica empotrada en la mampostería original del edificio. Esta estructura no era un simple anclaje para una aguja decorativa, era un sistema complejo de conductores, bobinas y cavidades que se extendía hacia abajo a través de las paredes del edificio hasta perderse en los cimientos. El arquitecto a cargo de la renovación, un hombre llamado Dmitry Volkov, que desde entonces ha sido extraordinariamente reticente a hablar públicamente sobre el tema, tomó fotografías detalladas antes de que sus supervisores le ordenaran cubrir el hallazgo y continuar con el trabajo según los planos originales. Algunas de estas fotografías fueron filtradas a investigadores independientes y circulan ahora en redes de comunicación encriptadas que evitan la censura de las plataformas principales. Las fotografías muestran una bobina de cobre de aproximadamente 1 metro de diámetro, perfectamente conservada, empotrada en una cavidad revestida de un material cerámico que no corresponde a ninguna técnica de construcción documentada del siglo XIX ruso. La bobina tiene múltiples capas de alambre enrollado en una configuración espiral que los ingenieros eléctricos reconocen como un inductor de alta frecuencia. Cables gruesos, también de cobre, descienden desde la bobina hacia las profundidades del edificio, y en el centro de la bobina un eje hueco que claramente estaba diseñado para contener algo, pero que ahora está vacío. Lo que debería haber estado en ese eje es tema de especulación. Algunos investigadores sugieren que era un núcleo de hierro que fue retirado cuando el sistema fue desactivado. Otros proponen materiales más exóticos: cristales piezoeléctricos, mercurio encapsulado, incluso elementos radiactivos naturales como el uranio o el radio, que habrían proporcionado una fuente de energía de larga duración. Sin el componente original, es imposible saber con certeza qué función cumplía. Pero la estructura circundante es evidencia suficiente de que esta no era una instalación decorativa. Los inductores de alta frecuencia no se instalan en edificios sin propósito. Las cavidades cerámicas aislantes no se construyen para sostener ornamentos. Los sistemas de conductores que descienden a través de múltiples pisos no se fabrican para anclar agujas de pararrayos. Y el edificio de Nizhny Novgorod no es único. A medida que renovaciones similares han expuesto las entrañas de edificios históricos en toda Rusia y Europa Oriental, hallazgos comparables han sido reportados, siempre con el mismo patrón: descubrimiento inicial, documentación apresurada, orden de los supervisores de cubrir y no hablar, desaparición de la evidencia bajo nuevas capas de material moderno. Pasemos ahora a la evidencia fotográfica que ha sobrevivido a un siglo de depuración sistemática.
En los archivos de la Biblioteca Pública de San Petersburgo existe una colección de fotografías tomadas por un fotógrafo comercial llamado Karl Buja entre 1870 y 1917. Buja documentó la vida cotidiana de la capital imperial rusa durante casi 5 décadas, y sus fotografías son consideradas una fuente primaria invaluable para la historia de la ciudad. Lo que rara vez se menciona es que muchas de las fotografías de Buja muestran detalles arquitectónicos que ya no existen y que contradicen la narrativa oficial sobre cómo funcionaban los edificios de la época. En una serie de fotografías del Palacio de Invierno, tomadas en 1892, las agujas que coronan las diferentes secciones del edificio son claramente visibles. Pero lo que resulta significativo no son las agujas mismas, sino lo que las conecta. En las fotografías pueden distinguirse cables gruesos que van de aguja en aguja, creando una red visible sobre los tejados del palacio. Estos cables no corresponden a ningún sistema eléctrico documentado de la época. El Palacio de Invierno no recibió electricidad hasta 1885, y los cables de ese sistema eran subterráneos, no aéreos. Los cables que Buja fotografió eran otra cosa. En fotografías del mismo período que muestran el horizonte de San Petersburgo desde diferentes ángulos, esta red de cables interconectando agujas es visible no solo en el Palacio de Invierno, sino en docenas de otros edificios: las catedrales, los ministerios, los palacios de la nobleza, los edificios comerciales del centro. Todos parecen estar conectados por una telaraña aérea de conductores que van de punta en punta. Hoy estos cables no existen. Las fotografías modernas de los mismos edificios muestran las agujas aisladas, sin conexiones visibles entre ellas. Algo fue retirado en algún momento del siglo XX, algo que conectaba todo el sistema en una red unificada. Los historiadores que han examinado las fotografías de Buja ofrecen explicaciones variadas para estos cables. Algunos dicen que eran cables de telégrafo, que usaban las agujas como puntos de anclaje elevados. Otros sugieren que eran cables de soporte estructural añadidos durante reparaciones temporales. Otros simplemente ignoran los cables y no los mencionan en sus análisis. Pero ninguna de estas explicaciones es satisfactoria. Los cables de telégrafo del siglo XIX eran delgados, apenas visibles a distancia. Los cables en las fotografías de Buja son gruesos, claramente diseñados para transportar algo más que señales de baja potencia. Y los cables de soporte estructural no habrían conectado agujas de diferentes edificios. Habrían conectado puntos dentro del mismo edificio. Existe además un documento que rara vez es citado en las discusiones sobre la infraestructura de San Petersburgo. Es un informe técnico redactado por ingenieros alemanes que visitaron la ciudad en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania y Rusia eran enemigos, pero antes de que las relaciones se deterioraran completamente. El propósito oficial del informe era evaluar la capacidad industrial de San Petersburgo para la producción de armamento. Pero el informe incluye observaciones sobre la infraestructura urbana que van mucho más allá de este mandato. Los ingenieros alemanes notaron y documentaron la red de cables aéreos que conectaba los edificios principales de la ciudad. Escribieron que parecía ser un sistema de distribución eléctrica de un diseño que no habían visto en ningún otro lugar de Europa. Especularon que podría ser una red de iluminación pública experimental, pero añadieron que los cables parecían demasiado gruesos para este propósito
y que no observaron ninguna luminaria conectada a ellos. Uno de los ingenieros, en una nota al margen, que sobrevive en el documento original, escribió: «Pregunté a nuestro guía ruso sobre el propósito de estos cables. Pareció genuinamente confundido por la pregunta, como si nunca hubiera notado algo que está a plena vista en toda la ciudad». Este comentario es extraordinario. Sugiere que incluso los habitantes de San Petersburgo no sabían para qué servía la red que veían todos los días sobre sus cabezas. La infraestructura existía, era mantenida presumiblemente, pero su función se había perdido en la memoria colectiva. ¿Cómo puede una ciudad olvidar el propósito de su propia infraestructura? La respuesta más simple es que la infraestructura fue heredada de una era anterior, una era cuyo conocimiento no sobrevivió al cataclismo que marcó la transición hacia la civilización actual. Los habitantes del San Petersburgo del siglo XIX vivían entre los restos de un sistema que no habían construido, manteniendo lo que podían sin comprender lo que mantenían. Y luego, en algún momento del siglo XX, alguien decidió desmantelar lo que quedaba. Los registros municipales de San Petersburgo, Leningrado durante el período soviético, muestran una serie de proyectos de modernización urbana que incluyeron la remoción de lo que se describe como infraestructura obsoleta. Estos proyectos ocurrieron principalmente en las décadas de 1920 y 30, el período de industrialización forzada bajo Stalin. Los documentos mencionan la retirada de cables, la demolición de estructuras elevadas y la instalación de redes eléctricas modernas para reemplazar lo que se describe como sistemas anticuados e ineficientes. Pero aquí surge una contradicción que los historiadores soviéticos nunca abordaron. Si los sistemas que fueron retirados eran simplemente anticuados e ineficientes, ¿por qué fueron reemplazados por sistemas de inferior capacidad? Las fotografías anteriores, a 1920, muestran cables gruesos, capaces de transportar cantidades significativas de energía. Los sistemas eléctricos soviéticos que los reemplazaron eran redes de distribución convencionales de capacidad limitada. Si el sistema antiguo funcionaba, ¿por qué reemplazarlo por algo peor? Y si no funcionaba, ¿por qué había sido mantenido durante décadas? La respuesta que proponen los investigadores de historia alternativa es que el sistema antiguo no dejó de funcionar por obsolescencia tecnológica. Dejó de funcionar porque fue saboteado. Los componentes críticos fueron retirados. Las conexiones fueron cortadas. Lo que quedó fue el esqueleto de una red que ya no podía operar porque le habían extraído el corazón. Pero las fotografías y los documentos no son la única evidencia de esta red perdida. Hay también testimonios. En los archivos de historia oral del Museo de Historia de Moscú existe una grabación realizada en 1978. Es una entrevista con una mujer anciana, identificada solo como Vera Alexandrovna, nacida en 1892, que habla sobre sus recuerdos de infancia en Moscú a principios del siglo XX. La entrevista fue realizada como parte de un proyecto de preservación de memorias de la era prerevolucionaria. La mayoría de su contenido es mundano. Descripciones de la vida cotidiana, de las fiestas religiosas, de la comida y la vestimenta de la época. Pero hay un pasaje que destaca por su extrañeza. Vera Alexandrovna describe una noche de verano cuando tenía aproximadamente 8 años, lo que situaría el evento alrededor de 1900. Dice que toda la ciudad se quedó sin lo que ella llama el zumbido. Describe un sonido de fondo constante, tan habitual que nadie lo notaba normalmente, que esa noche, súbitamente,
desapareció. El silencio, dice, era tan perturbador que la gente salió a las calles preguntándose qué había pasado. Las luces de los edificios principales, luces que ella describe como diferentes de las velas o las lámparas de gas, también se apagaron. Unas horas después, continúa, el zumbido regresó y las luces volvieron a encenderse. Los adultos, recuerda, hablaban de algún tipo de problema en las torres, pero no explicaban más. El entrevistador, claramente confundido por este relato, intenta reconducir la conversación hacia temas más convencionales. Pero Vera Alexandrovna insiste en que recuerda vívidamente esa noche, porque fue la primera vez que fue consciente del zumbido que siempre había estado ahí. Después de esa noche, dice, prestaba atención al sonido y podía escucharlo siempre, un tono bajo y constante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Esta descripción corresponde exactamente a lo que se esperaría de una red de transmisión de energía de alta frecuencia. Los sistemas de este tipo producen un zumbido característico, resultado de las vibraciones electromagnéticas en los componentes del sistema. Si la red de torres y cables que las fotografías muestran era efectivamente un sistema de transmisión de energía, ese zumbido habría sido omnipresente en las ciudades conectadas. Tan omnipresente que, como dice Vera Alexandrovna, nadie lo notaría normalmente. Y la interrupción que ella describe, un fallo temporal del sistema seguido de su restauración, correspondería a un problema técnico en algún punto de la red que fue reparado. Problemas que, según los documentos de los superintendentes de hospitales que examinamos en investigaciones anteriores, eran manejados por técnicos especializados, cuya función era precisamente mantener sistemas cuyo origen y principios de operación nadie comprendía completamente. La academia, como es habitual, desestima estos testimonios. Son recuerdos de infancia distorsionados por el tiempo. Son confusiones entre diferentes épocas. Son fantasías de ancianos cuya memoria no es confiable. Cada testimonio individual puede ser descartado con alguna explicación conveniente, pero cuando docenas de testimonios similares, recogidos en diferentes ciudades, por diferentes entrevistadores, en diferentes décadas, todos describen el mismo fenómeno, la explicación del error individual se vuelve insostenible. Algo existía que producía ese zumbido, algo que era tan normal que nadie lo cuestionaba, algo que desapareció en algún momento del siglo XX y fue borrado de la memoria oficial. Las torres de energía no son una teoría, son una conclusión inevitable cuando se examinan las evidencias sin los anteojos de la narrativa oficial. Existieron, funcionaron y fueron desmanteladas deliberadamente por razones que todavía estamos comenzando a comprender. En la siguiente parte de nuestra investigación, examinaremos esas razones, exploraremos la función específica que estos sistemas cumplían y el motivo por el cual fue necesario desactivarlos. Y comenzaremos a vislumbrar la magnitud de lo que nos fue robado. Hasta ahora hemos examinado evidencias arquitectónicas, fotografías históricas y testimonios olvidados. Hemos mantenido el tono del investigador, que simplemente presenta hallazgos y permite que el espectador extraiga sus propias conclusiones. Pero hay un momento en toda investigación donde la acumulación de datos deja de ser un ejercicio académico. Un momento donde el patrón que emerge es tan claro, tan sistemático, tan deliberadamente oculto, que la neutralidad se convierte en complicidad. Un momento donde debemos llamar a las cosas por su nombre. Este es ese momento.
Lo que vamos a discutir ahora no es simplemente historia alternativa. Es la documentación de un crimen cometido contra la humanidad entera por fuerzas que operaban y siguen operando con recursos prácticamente ilimitados y un objetivo muy específico: mantener a la población mundial en un estado de dependencia energética que garantiza su control perpetuo. Comencemos por la función real de las torres. Las agujas, cúpulas y estructuras metálicas que coronaban los edificios del mundo anterior al siglo XX no eran decorativas, no eran religiosas, no eran simbólicas, eran componentes de un sistema tecnológico diseñado para extraer, amplificar y distribuir energía de una fuente que la física oficial nos dice que no existe. Esta fuente tiene muchos nombres en la literatura esotérica y científica marginal. Nikola Tesla la llamaba energía radiante o electricidad atmosférica. Wilhelm Reich la llamaba orgón. Los físicos del siglo XIX, que fueron posteriormente borrados de los libros de texto, la llamaban éter. Los investigadores contemporáneos la llaman energía de punto cero o energía del vacío cuántico. Los nombres varían, pero todos apuntan al mismo fenómeno: un campo de energía omnipresente que permea todo el espacio y que bajo las condiciones correctas puede ser accedido y utilizado para alimentar cualquier dispositivo eléctrico sin necesidad de combustibles, generadores ni cables de transmisión. La física oficial nos dice que este campo no existe, o que si existe, no puede ser aprovechado de manera útil. Esta posición se ha mantenido dogmáticamente durante más de un siglo, a pesar de que experimentos repetidos por investigadores independientes han demostrado lo contrario. Los experimentos son descartados como fraudes. Los investigadores son desacreditados como charlatanes. Los dispositivos funcionales desaparecen misteriosamente, o sus inventores mueren en circunstancias sospechosas antes de poder comercializarlos. Pero la evidencia de que este campo fue aprovechado en el pasado es abrumadora para quien esté dispuesto a examinarla. Las torres de energía funcionaban como antenas receptoras sintonizadas a frecuencias específicas del campo etérico. La geometría de cada torre, la composición de sus materiales, la altura exacta de su elevación sobre el nivel del suelo, todo estaba calculado para maximizar la captación de energía de este campo invisible. Las bobinas que hemos documentado en las bases de las torres servían para transformar esta energía captada en corriente eléctrica utilizable, y la red de cables que conectaba las torres entre sí servía para sincronizar el sistema y distribuir la energía de manera uniforme a través del territorio cubierto. Era, en esencia, exactamente lo que Tesla intentaba recrear con su torre Wardenclyffe. No una invención nueva, sino la reconstrucción de un sistema que él había descubierto que ya existía. En los cuadernos no publicados de Tesla hay referencias que confirman esta interpretación. En una entrada de 1903, mientras luchaba por obtener financiamiento para completar Wardenclyffe, Tesla escribió algo extraordinario. Los principios que aplico no son míos. Los encontré codificados en las estructuras antiguas que estudié durante mis viajes por Europa. Los constructores de las catedrales conocían estos secretos. Los constructores de los palacios rusos los conocían. Yo simplemente he traducido su lenguaje arquitectónico a términos de ingeniería eléctrica. Esta entrada nunca ha sido publicada oficialmente. Existe en un cuaderno que fue confiscado del laboratorio de Tesla después de su muerte en 1943 y que permanece clasificado en los archivos del FBI.
Investigadores que han tenido acceso limitado a estos archivos, bajo solicitudes de libertad de información, han reportado la existencia de esta entrada, pero las páginas específicas donde aparece han sido retenidas por razones de seguridad nacional. ¿Qué tipo de seguridad nacional amenaza un cuaderno de notas de un inventor muerto hace 80 años? La respuesta es obvia. No es la seguridad de la nación lo que se protege, es la seguridad de los intereses que controlan el suministro de energía mundial. Profundicemos ahora en cómo funcionaba específicamente el sistema. La Tierra, como cualquier esfera conductora, tiene una frecuencia de resonancia natural. Esta frecuencia, calculada por primera vez por Schumann en 1952, es de aproximadamente 7.8 hercios. Pero la Tierra no solo tiene una frecuencia de resonancia, tiene múltiples armónicos, frecuencias secundarias que son múltiplos de la fundamental. Estos armónicos se extienden hasta frecuencias muy altas, en el rango de los megahercios y más allá. Las torres de energía estaban diseñadas para sintonizarse con estos armónicos. Las diferentes configuraciones de agujas que Spire Analyst documentó, las esferas, las coronas, las espirales, correspondían a diferentes frecuencias armónicas. Un sistema completo requería torres de múltiples tipos, trabajando en conjunto, cada una captando su rango específico del espectro y contribuyendo al flujo total de energía disponible. Las cúpulas de los edificios principales funcionaban como cavidades resonantes que amplificaban las señales captadas. La geometría precisa de cada cúpula, esas proporciones áureas que hemos documentado en investigaciones anteriores, no era estética, sino funcional. Una cúpula con las proporciones correctas actúa como un amplificador pasivo de ondas electromagnéticas, concentrando la energía captada por las antenas en los puntos donde los dispositivos de aprovechamiento estaban instalados. Los sótanos y cámaras subterráneas que aparecen inexplicablemente bajo tantos edificios históricos servían como puntos de anclaje a tierra del sistema. La energía captada del campo etérico necesita un circuito completo para fluir, igual que la electricidad convencional. Las cámaras subterráneas, con sus revestimientos metálicos y sus conexiones a sistemas de conductos que se pierden en las profundidades, proporcionaban este anclaje a tierra. Completaban el circuito entre el cielo y la tierra, permitiendo que la energía fluyera continuamente a través de las estructuras conectadas. Y los edificios mismos, los hospitales, las catedrales, los palacios, los edificios gubernamentales, funcionaban como terminales de distribución. La energía fluía desde las antenas a través de las cúpulas amplificadoras hacia los sistemas de conductores empotrados en las paredes. Desde estos conductores, la energía podía ser accedida en cualquier habitación del edificio, simplemente conectando un dispositivo a los puntos de acceso diseñados para este propósito. Aquí llegamos a un detalle que investigadores de arquitectura histórica han notado, pero que nunca han podido explicar satisfactoriamente: los sockets. En edificios históricos de todo el mundo, desde catedrales europeas hasta palacios asiáticos, existen nichos empotrados en las paredes que no corresponden a ninguna función conocida. No son estanterías, son demasiado pequeños y están ubicados en posiciones incómodas. No son hornacinas para estatuas. Muchos están ubicados en áreas privadas donde las estatuas no tendrían sentido. No son ventilaciones, no conectan con el exterior. Son simplemente cavidades vacías, generalmente con algún tipo de revestimiento metálico, ubicadas a intervalos regulares a lo largo de los muros principales de los edificios. Los historiadores de arquitectura
Llaman a estos nichos elementos decorativos o simplemente no los mencionan. Pero cuando los examinas de cerca, cuando mides sus dimensiones y analizas sus materiales, un patrón emerge. Los nichos tienen tamaños estandarizados. Los nichos están ubicados a distancias regulares que corresponden a fórmulas de distribución de carga eléctrica. Los nichos tienen revestimientos de metales conductores que están conectados a través de conductores ocultos en la mampostería con el sistema de antenas y cámaras subterráneas del edificio. Estos nichos eran sockets, puntos de acceso donde los habitantes del edificio podían conectar dispositivos para alimentarlos con la energía distribuida por el sistema. No necesitaban cables que se extendieran por las habitaciones. No necesitaban generadores ni baterías. Simplemente colocaban el dispositivo en el nicho y la energía fluía. ¿Qué tipo de dispositivos? Esta es una pregunta que probablemente nunca podremos responder completamente, porque los dispositivos mismos han desaparecido tan completamente como el sistema que los alimentaba. Pero podemos especular basándonos en las evidencias fragmentarias que sobreviven. Los hospitales de frecuencia que examinamos en investigaciones anteriores utilizaban la energía del sistema para alimentar sus aparatos terapéuticos. Las cámaras de resonancia, los generadores de campo magnético, los emisores de frecuencias curativas. Todos requerían energía para funcionar. Esta energía provenía del sistema de torres, no de generadores locales. Las iluminaciones que testimonios como el de Vera Alexandrovna describen, esas luces diferentes de las velas o las lámparas de gas que se apagaron cuando el sistema falló, eran dispositivos de iluminación eléctrica alimentados por el sistema de torres. No eran bombillas incandescentes del tipo que Edison popularizaría. Eran dispositivos de un tipo que ya no existe, que funcionaban con principios que hemos olvidado. Y había otros dispositivos cuya naturaleza apenas podemos imaginar. Sistemas de comunicación que precedieron al telégrafo. Sistemas de transporte que funcionaban sin combustibles fósiles. Sistemas de control climático que mantenían los edificios a temperaturas confortables, sin calefacción ni refrigeración convencional. Todo alimentado por energía gratuita, inagotable y disponible para cualquiera que tuviera acceso a un socket. Esta es la civilización que existió antes de la nuestra. Una civilización donde la energía era abundante y gratuita. Una civilización donde los edificios no solo proporcionaban refugio, sino que funcionaban como terminales de un sistema de distribución planetario. Una civilización que, por razones que exploraremos, fue destruida y reemplazada por otra, basada en la escasez artificial y el control centralizado. Y aquí llegamos al corazón del encubrimiento. El desmontaje del sistema de torres no fue un accidente. No fue el resultado del progreso tecnológico que hizo obsoleta una tecnología inferior. Fue un acto deliberado de sabotaje, ejecutado por fuerzas que tenían interés en monopolizar el suministro de energía mundial. Consideremos la cronología. Entre 1880 y 1920, un pequeño grupo de industriales y financieros consolidó el control sobre la naciente industria eléctrica occidental. John D. Rockefeller, J. P. Morgan, Andrew Carnegie y sus asociados construyeron imperios basados en el petróleo, el carbón y la electricidad generada por combustibles fósiles. Sus fortunas dependían de un modelo específico: la energía como mercancía escasa que debía ser producida, transportada, medida y vendida. Este modelo era incompatible con un sistema de energía gratuita y distribuida. Si la energía
podía captarse directamente del ambiente sin necesidad de combustibles ni generadores. No había manera de cobrar por ella. Si cada edificio era su propia estación de captación energética, no había necesidad de redes de distribución controladas por corporaciones. Si el sistema ya existía y funcionaba, no había mercado para la industria eléctrica que estos hombres estaban construyendo. La solución era obvia. El sistema antiguo debía ser desactivado. No podemos saber con certeza cómo se coordinó esta operación. No existen memorandos corporativos que digan explícitamente «debemos destruir el sistema de energía libre», pero las evidencias circunstanciales son abrumadoras. Primero, los financiadores iniciales de Tesla. J.P. Morgan invirtió $150.000 en el proyecto Wardenclyffe, una suma enorme para la época. Cuando comprendió que Tesla no estaba construyendo un sistema de comunicaciones que podría monetizarse, sino un sistema de distribución de energía gratuita, retiró su apoyo inmediatamente. Pero no solo retiró su apoyo, utilizó su influencia para asegurarse de que ningún otro financiador apoyara a Tesla. El genio pasó el resto de su vida en la pobreza, incapaz de completar su trabajo, mientras los imperios de Morgan florecían. Segundo, la destrucción sistemática de las torres antiguas. Durante las primeras décadas del siglo XX, las agujas metálicas que coronaban edificios de todo el mundo fueron retiradas a una velocidad que no corresponde a ningún programa normal de mantenimiento o modernización. En Rusia, el proceso se aceleró después de la Revolución de 1917, cuando el nuevo gobierno soviético, necesitado de metales para su programa de industrialización, ordenó la recolección masiva de lo que se describía como chatarra ornamental de edificios públicos. En Europa occidental, los programas de restauración de posguerra sirvieron como cobertura para retirar elementos antiguos y reemplazarlos por réplicas funcionales. En las Américas, los grandes incendios que destruyeron ciudades enteras a finales del siglo XIX y principios del XX, convenientemente, eliminaron edificios que habrían sido difíciles de desmantelar de otra manera. Tercero, la supresión del conocimiento. A partir de 1910, aproximadamente, los programas educativos de física y electricidad fueron estandarizados para excluir cualquier mención de energía etérica o radiante. Las teorías de Tesla, que en sus años de fama habían sido ampliamente discutidas en círculos científicos, fueron marginadas y eventualmente ridiculizadas. El éter, que había sido un concepto fundamental de la física del siglo XIX, fue declarado inexistente tras la interpretación ortodoxa de los experimentos de Michelson-Morley. Una generación de científicos fue educada para creer que la energía solo podía ser obtenida de fuentes materiales: combustibles fósiles, reacciones nucleares, eventualmente viento y sol. La posibilidad de extraer energía del campo ambiente fue relegada al territorio de la pseudociencia. Este no fue un proceso orgánico de evolución científica. Fue una campaña coordinada de control informativo. Los hombres que controlaban la industria energética también controlaban las universidades a través de sus fundaciones filantrópicas. Controlaban los medios de comunicación a través de sus inversiones en periódicos y, posteriormente, radio y televisión. Controlaban los gobiernos a través de sus contribuciones a campañas políticas y su influencia sobre las políticas económicas. Tenían todos los recursos necesarios para reescribir la historia y el conocimiento científico a su conveniencia. Y lo hicieron. Pero el proceso de desmantelamiento
no fue únicamente material e intelectual. Hubo también un componente que solo podemos describir como violento. En los archivos de casos sin resolver de la Policía Metropolitana de Londres, existe un expediente fechado en 1912 que documenta una serie de incendios sospechosos en edificios históricos del centro de la ciudad. 7 edificios fueron afectados en un período de 3 meses. Todos eran estructuras del siglo XVIII, con las características arquitectónicas que hemos estado discutiendo. Cúpulas, agujas, sótanos profundos con cámaras de función desconocida. Los incendios comenzaron en todos los casos, en las áreas donde las investigaciones modernas sugieren que los componentes principales del sistema de energía estaban ubicados. Los investigadores de la época concluyeron que los incendios eran obra de un pirómano con conocimiento arquitectónico específico, pero nunca identificaron a un sospechoso. El caso fue cerrado como no resuelto y archivado. Pero hay un detalle que el expediente menciona de pasada y que resulta significativo a la luz de lo que ahora sabemos. Días antes de cada incendio, los vigilantes de los edificios afectados reportaron la presencia de hombres que se identificaban como inspectores gubernamentales realizando trabajos de mantenimiento en los sótanos y tejados. Estos inspectores nunca fueron identificados. Ninguna agencia gubernamental reconoció haberlos enviado. Casos similares están documentados en ciudades de todo el mundo durante el mismo período. Incendios inexplicables que destruyeron específicamente edificios con las características del sistema de energía. Explosiones de calderas en edificios que no tenían calderas. Colapsos estructurales en edificios que habían permanecido estables durante siglos, siempre afectando las mismas áreas, los puntos donde las antenas conectaban con los amplificadores y estos con los sistemas de distribución. No era negligencia, no era coincidencia, era demolición controlada, disfrazada de accidente. Y cuando la destrucción física no era posible, se utilizaban otros métodos. En 1923, el gobierno soviético ordenó la renovación completa del sistema eléctrico de Moscú. El pretexto oficial era la modernización, reemplazar sistemas anticuados por tecnología más eficiente. Pero los documentos internos del Comisariado de Electrificación, desclasificados parcialmente en los años 90, revelan un propósito diferente. Los ingenieros soviéticos que realizaron las inspecciones preliminares reportaron haber encontrado un sistema funcional de distribución de energía que no correspondía a ningún diseño conocido. Reportaron que este sistema todavía operaba, alimentando iluminación y otros dispositivos en edificios gubernamentales del centro de Moscú. Reportaron que los técnicos que mantenían el sistema no podían explicar cómo funcionaba, solo que seguían procedimientos heredados de generaciones anteriores. La respuesta del gobierno no fue estudiar este sistema para comprender su funcionamiento. La respuesta fue desconectarlo inmediatamente y reemplazarlo por redes eléctricas convencionales. Los componentes fueron retirados y enviados a instalaciones no especificadas para su estudio. Los técnicos que habían mantenido el sistema fueron reasignados a otras funciones. En menos de 2 años, toda evidencia de que el sistema había existido fue eliminada de Moscú. Los documentos del comisariado incluyen una directiva que resulta reveladora. Ordena que bajo ninguna circunstancia se permita que conocimiento del sistema anterior se disemine entre la población. Ordena que cualquier pregunta sobre el origen de los nuevos sistemas eléctricos sea respondida con la explicación estándar de que son mejoras soviéticas
sobre la tecnología zarista. Ordena, en términos que no admiten ambigüedad, que el sistema anterior sea olvidado. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no estudiar un sistema funcional de energía gratuita y utilizarlo para el beneficio del pueblo soviético que el gobierno supuestamente representaba? La respuesta es que el gobierno soviético, a pesar de su retórica revolucionaria, estaba tan comprometido con el modelo de energía centralizada y controlada como cualquier capitalista occidental. La energía gratuita y distribuida era una amenaza para el poder estatal, tanto como para el poder corporativo. Un pueblo que no depende del Estado para su suministro energético es un pueblo que no puede ser controlado mediante el racionamiento de energía. Un pueblo que puede iluminar, calentar y alimentar sus hogares sin necesidad de infraestructura estatal es un pueblo que no necesita al Estado. El sistema de torres de energía representaba una forma de vida que era fundamentalmente incompatible con todas las formas de control centralizado, ya fueran capitalistas o comunistas. Por eso fue destruido con igual entusiasmo por ambos sistemas. Por eso las corporaciones occidentales y los comisarios soviéticos, enemigos en todo lo demás, colaboraron tácitamente en la eliminación de una tecnología que amenazaba a ambos por igual. Esta es la conspiración que proponemos. No una conspiración de reuniones secretas y juramentos de sangre, aunque éstas pueden haber existido, sino una conspiración de intereses convergentes. Una conspiración donde actores que no necesitaban coordinarse explícitamente actuaban de manera coordinada porque todos se beneficiaban del mismo resultado. El resultado fue el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo donde la energía es escasa y cara. Un mundo donde corporaciones controlan el suministro de combustibles que alimentan nuestra civilización. Un mundo donde guerras se libran por el control de yacimientos petroleros. Un mundo donde el cambio climático, causado por la quema de combustibles fósiles, amenaza la habitabilidad del planeta. Un mundo que no tenía que existir, porque había otra opción. Hubo otra opción. Una civilización la implementó y funcionó durante quizás siglos o milenios. Y luego fue destruida, no por su fracaso, sino por su éxito, porque amenazaba a quienes querían un mundo diferente, un mundo de escasez, de dependencia, de control. Las torres de energía fueron desmanteladas. Los edificios fueron destruidos o renovados hasta que sus funciones originales quedaron irreconocibles. Los archivos fueron quemados o clasificados. Los testigos fueron silenciados. Los científicos que se acercaban demasiado a la verdad fueron marginados, desacreditados o eliminados. Pero no pudieron borrar todo. No pudieron destruir cada fotografía. No pudieron sellar cada cámara subterránea. No pudieron silenciar cada memoria. Fragmentos sobrevivieron, esperando en archivos olvidados, en sótanos sellados, en testimonios de ancianos que recordaban un mundo diferente. Y ahora, lentamente, estamos reuniendo los fragmentos. Estamos reconstruyendo la imagen de lo que fue robado. Estamos comprendiendo la magnitud del crimen cometido contra nuestra especie. La pregunta que queda es, ¿qué haremos con este conocimiento? Porque el conocimiento solo no cambia nada. Lo que cambia el mundo es la acción basada en el conocimiento. Las torres pueden ser reconstruidas. Los principios que las hacían funcionar no han sido olvidados completamente. Sobreviven en los márgenes, en las investigaciones de científicos independientes, en los experimentos de inventores que trabajan en garajes y sótanos lejos de la mirada de las corporaciones y los gobiernos.
La energía libre es posible. Siempre fue posible. Solo nos convencieron de que no lo era. Y quizás, si suficientes personas despiertan a esta verdad, podamos recuperar lo que nos fue robado. Podamos construir el mundo que debería haber existido. Podamos romper las cadenas de dependencia que nos mantienen atados a sistemas diseñados para nuestro control, no para nuestro beneficio. Esta es la esperanza que subyace a la oscuridad de lo que hemos discutido. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, mientras quede alguien que recuerde, que investigue, que se niegue a aceptar la mentira como verdad. Las torres de energía existieron y pueden existir otra vez. Hemos viajado desde la torre Wardenclyffe de Tesla hasta los sótanos sellados de Kazán. Hemos examinado fotografías que muestran redes de cables conectando agujas de edificios a través de ciudades enteras. Hemos documentado testimonios de quienes recordaban el zumbido constante de un sistema que ya no existe. Hemos reconstruido fragmento a fragmento la imagen de una tecnología que fue deliberadamente desmantelada para mantener a la humanidad en un estado de dependencia energética. Pero hasta ahora hemos enfocado nuestra investigación principalmente en Rusia y Europa del Este, los territorios donde la evidencia es más abundante y menos depurada. Es hora de ampliar la mirada. Es hora de preguntar: si esto sucedió en Moscú, en San Petersburgo, en Nizhny Novgorod, ¿qué sucedió en París, en Londres, en Roma, en Nueva York, en Buenos Aires, en Shanghái, en El Cairo? La respuesta, cuando examinas la evidencia con ojos abiertos, es que sucedió exactamente lo mismo, en todas partes. Comencemos con París. La ciudad de la luz, como se la conoce, supuestamente recibió este apodo por ser pionera en la iluminación pública con gas y posteriormente con electricidad. Es una narrativa conveniente que sitúa a París como líder del progreso tecnológico del siglo XIX. Pero hay otra manera de interpretar el apodo. ¿Y si París era la ciudad de la luz, no porque inventó la iluminación moderna, sino porque heredó un sistema de iluminación que precedía a la tecnología oficial? Las fotografías de París anteriores a 1880 muestran un paisaje urbano que contradice la narrativa del desarrollo gradual de la iluminación pública. Los bulevares están iluminados con una uniformidad que las lámparas de gas de la época no podían proporcionar. Los edificios monumentales, especialmente aquellos con cúpulas y agujas, parecen brillar con una luminosidad propia que no corresponde a ninguna fuente visible de luz. De Minotinto, los fotógrafos de la época, trabajando con tiempos de exposición muy largos, habrían registrado cualquier fuente puntual de luz como un destello brillante. Pero lo que las fotografías muestran es una iluminación difusa, ambiental, como si los propios edificios estuvieran emitiendo luz. La Torre Eiffel, ese símbolo icónico de París, fue construida oficialmente para la Exposición Universal de 1889. Fue diseñada, nos dicen, por el ingeniero Gustave Eiffel como una demostración del poder de la ingeniería francesa. Pero hay aspectos de la torre que rara vez se discuten. La estructura de la Torre Eiffel es peculiar de maneras que trascienden la estética. Sus 4 patas están ancladas a cimientos extraordinariamente profundos que se extienden más de 15 metros bajo el nivel del suelo. Estos cimientos no son simplemente bloques de hormigón, son estructuras complejas que incluyen cámaras, conductos y sistemas de los cuales los planos públicos muestran solo una parte. Bajo la torre existe una red de túneles y cámaras cuya extensión total nunca ha sido revelada públicamente. El acceso a estas áreas está restringido
y los pocos investigadores que han obtenido permisos temporales reportan haber visto estructuras que claramente preceden a la construcción oficial de la torre. La punta de la Torre Eiffel fue modificada múltiples veces durante el siglo XX. Originalmente, estaba coronada por una estructura que las fotografías de la época muestran como una configuración compleja de elementos metálicos que no corresponden a ninguna antena de comunicación conocida de esa época. Esta estructura fue removida en las primeras décadas del siglo XX y reemplazada por las antenas de radio y televisión que hoy conocemos. Las explicaciones oficiales hablan de modernización tecnológica, pero los investigadores alternativos señalan que la estructura original era más elaborada, no menos, que sus reemplazos. ¿Era la Torre Eiffel una construcción nueva o era la reconstrucción de algo que ya existía? ¿Fue diseñada como torre de observación y símbolo de orgullo nacional? ¿O fue diseñada como una antena masiva, la estación central de una red de distribución de energía que cubría la ciudad? Consideremos ahora Londres. El Big Ben, esa torre del reloj que se ha convertido en símbolo de la capital británica, es oficialmente parte del Palacio de Westminster, reconstruido después de un incendio en 1834. Pero la torre tiene características que no corresponden a un simple campanario. La aguja que corona la torre está hecha de hierro fundido con un revestimiento de cobre que la documentación oficial describe como protección contra los elementos. Pero el cobre no es el material óptimo para protección ambiental. Es, sin embargo, el material óptimo para conducción eléctrica. La aguja está conectada a través de sistemas que descienden por el interior de la torre a los cimientos del edificio, que a su vez conectan con una red de túneles bajo Westminster, cuya extensión y propósito son clasificados por razones de seguridad nacional. Las fotografías de Londres del siglo XIX muestran decenas de torres y agujas similares distribuidas por toda la ciudad. La Catedral de San Pablo, las iglesias de Christopher Wren, los edificios gubernamentales de Whitehall, todos estaban coronados por estructuras metálicas que las fotografías muestran conectadas entre sí por cables aéreos que ya no existen. El gran incendio de Londres de 1666 destruyó gran parte de la ciudad medieval. Lo que la reemplazó, la Londres diseñada por Wren y sus contemporáneos, fue una ciudad planificada con características que la narrativa oficial atribuye a genio arquitectónico y visión urbanística. Pero otra interpretación es posible. Lo que Wren y sus colegas hicieron no fue diseñar una ciudad nueva, sino reconstruir una ciudad anterior, cuya infraestructura subterránea había sobrevivido al incendio. Las iglesias que Wren construyó no fueron creaciones originales. Fueron terminales de un sistema que existía antes del fuego y que fue restaurado, no inventado, en los siglos posteriores. Crucemos ahora el Atlántico hacia Nueva York. La Estatua de la Libertad, ese regalo de Francia a Estados Unidos, fue instalada en 1886 en lo que oficialmente era una isla deshabitada en el puerto de Nueva York. Pero fotografías anteriores a la instalación de la estatua muestran que la isla no estaba vacía. Había estructuras en la isla, estructuras que fueron demolidas para hacer lugar a la estatua y su pedestal. La propia estatua tiene características que rara vez se discuten. Su armazón interno, diseñado por Gustave Eiffel, el mismo ingeniero de la torre parisina, es una estructura de hierro que funciona como una jaula de Faraday natural. La antorcha que la estatua sostiene originalmente contenía una llama alimentada por gas, pero fue modificada en 1916
para contener iluminación eléctrica. Lo que nunca se ha explicado satisfactoriamente es por qué la estatua está ubicada exactamente donde está, en un punto que las mediciones magnéticas identifican como anómalo, donde las líneas del campo magnético terrestre convergen de maneras que no corresponden a los modelos geológicos estándar, y el pedestal de la estatua. Ese enorme bloque de granito y hormigón tiene cimientos que se extienden muy por debajo del nivel del mar, conectando con estructuras subterráneas que la documentación oficial describe como simplemente refuerzos estructurales. Pero los ingenieros que han examinado los planos originales del pedestal notan que las dimensiones y configuraciones de estos cimientos son excesivamente complejas para un simple soporte de peso. Hay cámaras, hay conductos, hay espacios cuyo propósito los planos no especifican. ¿La Estatua de la Libertad fue un regalo diplomático o fue la instalación de una antena de recepción en un punto nodal de la red de energía global? Viajemos ahora al sur, a Buenos Aires. La capital argentina experimentó una transformación urbanística extraordinaria durante las últimas décadas del siglo XIX. Edificios monumentales se multiplicaron con una velocidad que los historiadores locales atribuyen a la riqueza generada por las exportaciones agrícolas. Pero las fotografías de la época muestran algo más. Muestran edificios siendo desenterrados, no construidos. Muestran niveles subterráneos emergiendo del barro. Muestran agujas y cúpulas que aparecen en fotografías fechadas antes de las fechas oficiales de construcción de los edificios que coronan. El Congreso Nacional Argentino, inaugurado oficialmente en 1906, tiene una cúpula de proporciones que investigadores independientes han medido y que corresponden exactamente a las fórmulas de cavidad resonante que hemos documentado en otros edificios de todo el mundo. Bajo el edificio existe un sistema de túneles cuya extensión oficial es de unos pocos cientos de metros, pero que testimonios de trabajadores de mantenimiento sugieren que se extiende mucho más allá, conectando con otros edificios gubernamentales y con estructuras cuyo propósito nadie puede explicar. La Avenida de Mayo, esa arteria principal del centro porteño, está flanqueada por edificios del siglo XIX, cuyos sótanos, cuando han sido expuestos durante obras de renovación, revelan características consistentes con lo que hemos documentado. Revestimientos metálicos, conductos de función desconocida y conexiones con sistemas subterráneos que los planos oficiales no muestran. Y así podríamos continuar, ciudad tras ciudad, continente tras continente. En Shanghái, los edificios del Bund, ese paseo marítimo de arquitectura europea que data del período colonial, tienen sótanos que se extienden varios niveles bajo el nivel oficial de cimientos. En El Cairo, las mezquitas y edificios gubernamentales del centro histórico muestran agujas y cúpulas con proporciones idénticas a las europeas. En Ciudad de México, los edificios del Porfiriato tienen sistemas subterráneos que conectan con estructuras que preceden a la conquista española. En Melbourne, en Johannesburgo, en Bombay, en todas las ciudades que experimentaron desarrollo monumental durante el siglo XIX y principios del XX, encontramos el mismo patrón. Demasiada uniformidad para ser coincidencia, demasiada complejidad para ser improvisación, demasiada precisión técnica para la tecnología oficial de la época. La única explicación coherente es que todas estas ciudades formaban parte de una red global, una red de torres de energía que cubría el planeta entero, proporcionando energía gratuita y abundante
a una civilización que precedió a la nuestra. Esta civilización tiene un nombre en los mapas antiguos: Tartaria. Los mapas del siglo XVII y XVIII muestran Tartaria como el territorio más extenso del mundo conocido. Desde los Urales hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta la India, Tartaria aparecía como una entidad política unificada con ciudades, rutas comerciales y una organización que rivalizaba con cualquier imperio europeo de la época. Y luego desapareció. No por conquista militar, no por colapso económico, sino por un cataclismo cuya naturaleza todavía estamos intentando comprender. Las evidencias geológicas y arquitectónicas sugieren un evento catastrófico que ocurrió en algún momento entre los siglos XVIII y XIX. Las ciudades fueron parcialmente enterradas bajo capas de sedimento. Las poblaciones fueron diezmadas. La infraestructura fue dañada, pero no completamente destruida. Y los supervivientes, enfrentados a ruinas que no comprendían completamente, hicieron lo que cualquier civilización haría. Recogieron los fragmentos, repararon lo que pudieron y continuaron viviendo. Las torres de energía formaban parte de esta infraestructura heredada. Los supervivientes del cataclismo encontraron sistemas que todavía funcionaban, al menos parcialmente. Aprendieron a mantenerlos sin comprender sus principios subyacentes. Transmitieron este conocimiento de generación en generación, cada vez más degradado, cada vez más fragmentario. Y cuando las potencias que buscaban monopolizar la energía decidieron desmantelar el sistema, encontraron que la tarea era más fácil de lo que hubiera sido si los operadores hubieran comprendido realmente lo que operaban. No hubo resistencia organizada porque no había comprensión de lo que se estaba perdiendo. Los técnicos que mantenían las torres las vieron desaparecer sin saber que eran los custodios de una tecnología que había alimentado una civilización global. Este es el patrón que define nuestra era, la herencia sin conocimiento. Vivimos entre las ruinas de algo más grande que nosotros. Utilizamos fragmentos de tecnología cuyo funcionamiento no comprendemos. Habitamos edificios cuya función original hemos olvidado. Y aceptamos narrativas históricas que fueron diseñadas específicamente para mantenernos ignorantes de lo que fuimos y de lo que podríamos volver a ser. Reflexionemos ahora sobre lo que esto significa. La historia que nos enseñan en las escuelas es una construcción. No es un registro objetivo del pasado, sino una narrativa cuidadosamente elaborada para servir a ciertos intereses. Estos intereses no son abstractos, son los intereses de corporaciones que venden energía, de gobiernos que controlan poblaciones mediante el racionamiento de recursos, de élites que mantienen su posición, asegurándose de que el resto de la humanidad no tenga acceso al conocimiento y la tecnología que harían innecesaria su dominación. Esta narrativa construida tiene grietas. Las evidencias que hemos examinado son algunas de esas grietas. Pero para la mayoría de las personas, la narrativa sigue siendo sólida porque nunca se les ha dado razón para cuestionarla. La educación oficial no menciona las anomalías. Los medios de comunicación no investigan las contradicciones. Las voces que señalan las inconsistencias son marginadas, ridiculizadas o silenciadas. Y sin embargo, las grietas se multiplican. Cada año, más fotografías antiguas son digitalizadas y puestas a disposición del público. Cada año, más edificios son renovados y sus entrañas quedan temporalmente expuestas. Cada año, más investigadores independientes conectan los puntos
y comparten sus hallazgos a través de canales que evitan la censura oficial. El muro de silencio que protegía la narrativa oficial está agrietándose bajo el peso de la evidencia acumulada. Estamos viviendo un momento de transición, un momento donde la verdad que fue enterrada durante más de un siglo comienza a emerger otra vez. No porque los guardianes del secreto lo permitan, sino porque ya no pueden impedirlo. Pero el conocimiento sin acción es estéril. Saber que las torres de energía existieron no cambia nada por sí mismo. Lo que cambia el mundo es lo que hacemos con ese conocimiento. Cada uno de nosotros tiene una elección. Podemos volver a la comodidad de la ignorancia, aceptar la narrativa oficial como verdad y continuar siendo consumidores pasivos de la energía que nos venden a precios inflados, mientras el planeta se ahoga en las emisiones de los combustibles que no necesitamos quemar. Esta es la opción que requiere menor esfuerzo y es la opción que la mayoría elegirá. O podemos elegir de otra manera. Podemos investigar por nosotros mismos. Podemos examinar los edificios antiguos de nuestras ciudades con ojos nuevos, buscando los rastros de la tecnología que fue desmantelada. Podemos conectar con otros que también están despertando, compartiendo hallazgos y construyendo un cuerpo de conocimiento que ninguna autoridad puede suprimir. Podemos apoyar a los investigadores que trabajan en la recuperación de la tecnología de energía libre, esos inventores marginales que operan en garajes y sótanos, continuando el trabajo que Tesla no pudo completar. Y podemos recordar que hubo otra manera de vivir, recordar que la energía gratuita no es una fantasía utópica, sino una realidad histórica que fue deliberadamente eliminada. Recordar que somos herederos de una civilización que logró lo que nosotros apenas podemos imaginar, y que si ellos pudieron hacerlo una vez, nosotros podemos hacerlo otra vez. Las torres de energía no son solo reliquias del pasado, son planos para el futuro. Nos muestran que es posible construir una civilización que no depende de la explotación de combustibles fósiles. Nos muestran que la tecnología para liberar a la humanidad de la dependencia energética existe, ha existido y puede existir otra vez. Esta es la revelación final de nuestra investigación. No que el pasado fue diferente de lo que nos enseñaron, aunque lo fue. No que fuimos engañados, aunque lo fuimos. Sino que el futuro no tiene que ser una continuación del presente. Que las cadenas que nos atan son artificiales, no naturales. Que la escasez que aceptamos como inevitable fue manufacturada por quienes se benefician de ella. Y que todo puede cambiar si suficientes personas eligen que cambie. La próxima vez que camines por tu ciudad, mira hacia arriba. Mira los edificios antiguos, los que todavía conservan sus cúpulas y agujas, los que todavía muestran las cicatrices de donde alguna vez hubo conexiones que fueron cortadas. Mira a los sótanos cuando las obras de construcción los exponen temporalmente. Mira las fotografías antiguas de tu ciudad y compáralas con lo que existe hoy. Busca los fragmentos de la red que fue desmantelada. Busca los rastros de las torres que fueron destruidas. Busca las evidencias de lo que nos fue robado. Y cuando las encuentres, porque las encontrarás si buscas con suficiente determinación, no las guardes para ti solo. Compártelas, documéntalas, añádelas al cuerpo creciente de evidencia que está reconstruyendo la verdad suprimida. Cada fotografía que escapa al olvido es una victoria. Cada testimonio que se preserva es una semilla. Cada investigador que despierta es un soldado en una guerra silenciosa por la memoria y la verdad. Las torres de energía de Tartaria
fueron destruidas. Pero el conocimiento que las hizo posibles no puede ser destruido completamente. Sobrevive en fragmentos, esperando ser reunido. Sobrevive en las proporciones de los edificios que todavía existen. Sobrevive en los archivos que escaparon a la depuración. Sobrevive en las memorias de quienes recordaban un mundo diferente y transmitieron esos recuerdos a sus descendientes. Y sobrevive ahora en ti, que has escuchado esta investigación y has elegido no olvidar. El sistema que desapareció de los libros puede reaparecer en la realidad. Las torres que fueron derribadas pueden ser reconstruidas. La energía que fue robada puede ser recuperada. Todo depende de lo que hagamos con lo que ahora sabemos. Duerme esta noche con estas verdades resonando en tu mente. Sueña con un mundo donde la energía fluye libremente, donde los edificios no solo albergan, sino que nutren, donde la tecnología sirve a la humanidad en lugar de esclavizarla. Y cuando despiertes mañana, lleva estos sueños contigo. Conviértelos en investigación, conviértelos en acción, conviértelos en el futuro que debería haber sido y que todavía puede ser. Las torres de energía existieron, y mientras quede alguien que lo recuerde, pueden existir otra vez. La historia no ha terminado, solo ha sido interrumpida, y quizás, solo quizás, nosotros somos la generación que la reanudará. Descansa ahora. Mañana, la reconstrucción comienza.